Nosotros a Gabriel Montalto para que nos analice estos primeros compases de las bolsas, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, que Gabriel llevamos toda la mañana viendo verde, verde, verde en los principales parques en Europa. Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes a toda la audiencia también. Bueno, octubre terminó siendo el Uptober, que ya le había bautizado semanas atrás también. Estábamos siguiendo en los diferentes programas, intervenciones, toda la evolución, algunos retrocesos, etcétera. Y de momento, bueno, estamos efectivamente en verde. Hoy leía también un artículo de Yahoo Finance que decía que la mayoría de las veces, no es algo por supuesto seguro al 100%, como nada en trading ni en las inversiones, cuando octubre marcó mínimos, solió ser en el pasado, sobre todo la zona de suelos o de mínimos que se vieron durante el año. Vamos a ver si esto es así. Tenemos el 8 de noviembre las elecciones intermedias eh, en Estados Unidos, que va a ser muy importante. Necesitan llegar con buenos datos. Los buenos datos para las elecciones intermedias no son quizás los mejores para Powell y la Fed, pero bueno, de momento vamos a ver cómo salen. Y hoy, por supuesto, a las 3 de la tarde, ahora en escasos 28 minutos, tendremos datos. Si te parece, Fernando, podemos ver algo de lo que está sucediendo en el tiempo real que estoy compartiendo pantalla con ustedes, sobre todo porque tenemos a Bitcoin en este momento 20.500, que es capítulo aparte, ya sabemos el tema de las criptos. Estuvo intentando los 21.000 a lo largo de los últimos días, desde el día 26 y el día 29 de octubre también, de poder marcar un nuevo máximo que no ha podido con la resistencia. El Standard & Poor's se sitúa ya más o menos, no digo cómodamente, pero al menos está por encima de los 3.900, muy importante, ya más cerca de ese objetivo que durante semanas he venido comentando, en torno al 4.050, 4.100. Cuidado también porque ha dejado un hueco que quizás en el día de hoy, ahora con los datos de las 3, que no creo que sean malos, y eso no es bueno para la Fed y no es bueno para el mercado. Podríamos tener un retroceso todavía en el Standard & Poor's en torno a los 3.870, quizás 3.860, en el caso de que corrigieran. Ahora estamos abriendo en 3.907, fuerte, se mantiene, hueco alcista, lo dicho, pero este tipo de huecos y en estas aperturas suelen corregirse. Y vamos a ver el retroceso en el peor de los casos, tanto también mañana que tenemos a la Fed, podría verse un 3.800 también en el peor de los casos, pero no sería grave porque sería parte de ese suelo o retroceso para luego poder ir un poco más alto. En el caso del Dow Jones, ha tenido durante los últimos más de 20 años, ha tenido el mejor octubre de su historia. Aquí lo estamos viendo, 1, 2, 3, 4 semanas, bueno, desde el 3 de octubre, 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas de subidas. Esta es la quinta de subidas, pero cuidado también que nos acercamos a una zona en donde probablemente se le complicó al Dow y una corrección en torno a los 31.000, 31.200 en los próximos días no sería nada descabellado y tampoco sería malo, pese a que muchos dirán que comenzará los mercados a caer, pero yo creo que es parte del movimiento lógico después de una subida tan pronunciada de las últimas 5 semanas. Pese a todos los datos que hemos tenido de cálida arena, como se dice aquí en España, para el Nasdaq, sobre todo las tecnológicas, es el que un poco más rezagado está atrapado aquí en la zona de los 11.000 y de los 11.700, justo ahora casi en una zona media, 11.400, por lo que también visitar los 11.200 en el caso de retroceder no es nada grave y ya veríamos que si por encima de los 11.550 en apertura y cierre diario, quizás pudiéramos romper esa barrera de 11.700 yéndonos a los 12.000. Todo esto, por supuesto, va a quedar mucho más claro a lo largo del día de hoy y sobre todo mañana en la noche cuando tengamos a la Reserva Federal cuando mañana tengamos también datos de la Reserva Federal. Por lo tanto, es muy importante estar pendientes. El euro dólar, que también es importante, ha estado en las últimas 2 sesiones, el viernes y ayer, con un tono bajista, ha rebotado en la zona que al menos en los gráficos marcaba
que podía ser, marcando ese 0,9870, 0,9850 de mínimos, ahora en el 0,9838, 39, quizás esperando, quizás anticipando un dato que no pueda ser tan favorable para el dólar americano, de la misma forma que lo está haciendo también la libra, aunque la libra también tiene una zona todavía que en el peor caso pudiera visitar de 1,14 aproximadamente desde el 1,1547 que está cotizando en estos momentos, y en el caso de superar ya el 1,1630, 1,1640, creo que le podríamos ver muy cerca del 1,19, 1,20 de cara a las próximas semanas. Y esta es la parte más importante para el dólar y lo que el mercado también está mirando: 48.000 millones invertidos solo en octubre por parte del Banco Central de Japón para fortalecer el yen, para tratar de mejorar la cotización frente al dólar americano. Parece que lo están logrando. La semana que estamos en este momento comenzando, la anterior y la penúltima, o digamos que las últimas 2 semanas atrás, están marcando ya ese posible techo del corto plazo o medio plazo para el dólar yen, y creo que puede ser muy bueno, sobre todo para quitarle algo a la burbuja del dólar americano que durante tantos meses nos ha venido acompañando y que en cierta forma gran culpa de toda esta inflación también tiene, no solamente para Estados Unidos, sino también para lo que está sucediendo en Europa, porque todos los costes de importación, materias primas, energía, etcétera, se venían pagando con dólares completamente inflados. Bueno, Gabriel, hoy nos hemos despertado, bueno, creo que eran predicciones de ayer de JP Morgan, que decía que, bueno, si Powell mañana se despierta en un tono más dovish, pues quizás podríamos ver subidas importantes en el S&P 500. Y antes, bueno, pues Miguel Ángel temprano decía que JP Morgan es que tiene una facilidad tremenda para decir una cosa y la contraria al día siguiente sin despeinarse prácticamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que ese tono más dovish, a pesar de la subida de 75 puntos, podría llevarnos a un nuevo impulso del S&P 500, más allá de lo que hemos visto hoy, que bueno, es todo tono positivo? Yo creo que lo más importante, como ha sucedido en las últimas reuniones y lo que sucede cuando sale un dato como el que va a salir mañana, es que hay tres partes. La reacción primera, la inmediata de lo que haga el mercado. La segunda va a ser quizás un poco de contrarreacción o seguir todavía, si es al alza o a la baja, profundizando. Y aproximadamente 3 días más tarde es cuando el mercado empieza a tomar conciencia y empieza a tomar la dirección correcta. Mañana, más importante, los 75 puntos básicos para mañana yo creo que están descontados por la mayoría del consenso. Por lo tanto, yo creo que mañana vamos a tener esos 75 puntos básicos. La pregunta va a ser para diciembre, que es donde el mercado ahora se está enfocando, y de haber una reacción mañana, tanto al alza o a la baja, va a ser sobre todo en la interpretación que vea con el discurso posterior al propio dato de los tipos. Esto significa de que tendremos que escuchar las palabras de Powell mañana para saber si realmente cree la Reserva Federal que todo va en su curso y que va según planes. Ya pidió en la última reunión que le diéramos tiempo, que efectivamente tarda sus 2, 3 meses en empezar a verse esos brotes que llevan a bajar la inflación, que llevan a cargarse el mercado laboral, que llevan también a perjudicar el mercado inmobiliario. Todo eso en lo que se ha venido gastando y ha llevado a que la inflación subiera, probablemente ahí donde se concentrará mañana la atención del mercado. Ahí donde podremos ver ese tono dovish o hawkish para la Reserva Federal, y es donde se apunta que si diciembre podría haber nuevamente 75 puntos básicos, que sería muy agresivo, o 50 puntos básicos. Hay algo también muy bueno en todo esto. La mayoría también de gestoras, JP Morgan, las que sean, todas, y sobre todo los principales analistas, ya contemplan que a finales del primer trimestre de 2023 habremos visto en ese periodo, tanto durante el trimestre o al final del trimestre en marzo, el techo de los tipos o tasas de interés por parte de la Fed. Y ya se está especulando con que podría estar este techo en torno al 5%. Por lo tanto, podemos echar ya números y ver cuáles podrán ser las reuniones de 25 puntos básicos, la de 50, descontando la de mañana, que muy probablemente sea de 75. Y es por ese motivo que se espera, al menos, no en la economía normal, la global, va a estar muy perjudicada a lo largo de 2023, 2024, pero veremos indicios bastante favorables
para los mercados a lo largo de 2023, sobre todo en los primeros 6 meses. Tenemos también ahora dentro de escasos 20 minutos el dato de PMI manufacturero del ISM. Y claro, ¿qué podemos esperar de ese dato? Porque parece que la economía estadounidense no hay forma de dañarla. También tenemos a las 3 además el conocido dato de los JOLTS para evaluar un poquito cómo avanza también Correcto. el mercado de trabajo. Vamos a estar muy atentos. Sabemos que lo vas a analizar ahora cuando den las 3 en punto hora Madrid. ¿Qué podemos esperar de ese dato de PMI? ¿Qué podemos esperar de ese de mercado laboral que no hay manera de destruirlo en Estados Unidos? Bueno, se esperan en este caso un dato algo inferior a la última lectura para el JOLTS de 10.30M y el otro es de 10.05, el anterior, pero sobre todo el PMI se espera en 50. 50,9 fue la lectura anterior. Si fuera inferior a 50, sería bueno para intentar ver un tono dovish mañana de la Fed. En caso de salir en los 50, que es lo esperado, y quizás superior a 50, sería malo para la Fed mañana. Por lo tanto, podríamos ver un tono más agresivo de cara no a la decisión de tipos de mañana, pero sí a lo que anunciaran o dieran a entender de cara a diciembre. Por lo tanto, yo voy a estar en especial cuidado y atento a si sale por debajo de 50, en los 50 esperados o por encima de 50, porque por encima de 50 significa de que la Fed todavía sigue estando lejos de combatir los niveles de inflación. Y eso es algo que se ha fijado la Fed como única meta, y ya lo dijo Lagarde también por el lado del Banco Central Europeo, la economía y los mercados les da igual. Bueno, la economía no lo dijeron, pero en el fondo lo saben, les da igual. Lo que quieren es una inflación, y aparte a ambos lados de la orilla, en torno al 2%, y que no van a parar hasta que esa inflación caiga al 2%. No creo que vaya a caer al 2% en 2023, probablemente tarde algo más, pero al menos veremos ya que relajen un poco la política de subida de tipos, hará que los bonos también caigan, habrán marcado máximos a principios del año que viene aproximadamente, y como dije anteriormente, espero que los mercados reboten. Pero vamos a estar pendiente ahora a la posible volatilidad, que va un poco de la mano a lo que comentaba de lo que podía el Standard & Poor's hacer en el día de hoy con esos 3.870, 3.850 aproximadamente, en caso de retroceder después de los datos de las 3. Y ya una última pregunta, Gabriel, no sé si estás siguiendo de cerca las conocidas como FANG, aquellas, bueno, pues Meta, Alphabet, Microsoft, que están desplomadas, no sé si las tienes ahí, bueno, vigilando de cerca, no sé si ves ya el suelo, en fin, porque bueno, decían algunos analistas que haya caído tantísimo no significa que no puedan seguir cayendo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Las tienes ahí en el radar? Sí, Meta la tengo en este momento, la tenemos en este momento en 94,23. Es cierto que habían dos zonas, bueno, una zona importante que eran los 118, 120 para Meta como zona de posible rebote que no lo ha cumplido, ha perdido un importante soporte que era la tendencia que traía ya desde 2013, 2014, ahora la tenemos en 94,37 y sigue cayendo. Y yo creo que esto también es un poco además de lo que le está significando para Meta toda la parte del metaverso, la creación, más de 10.000 personas solamente en Europa para desarrollar parte del metaverso, que es un misterio. No se sabe nada en torno a lo que realmente el metaverso de Facebook o de Meta va a significar. Hay muchísimo dinero que se está invirtiendo y los accionistas les está poniendo nerviosos porque no saben todavía qué están pagando, qué están comprando, manteniendo los títulos. Eso le está llevando a un castigo muy fuerte a la acción. Creo que de momento podría llegar a verse los niveles de 79,80 y de $80 para el caso de Meta. La otra, por ejemplo, puede ser Amazon, era la que había sido muy golpeada, pero Amazon ya ha marcado una zona de mínimos. De hecho, ayer, justo en la práctica de negocios televisión, de la Academia de Negocios, la primera práctica que emitimos en directo, pedían los alumnos que estábamos revisando niveles de análisis técnico y chartista y que viéramos a Amazon. Y efectivamente, Amazon está cumpliendo con lo que ayer habíamos visto entre todos. Ahora en los 102, yo creo que el suelo de 97, 98, 96 ha quedado al menos durante unas semanas, y es posible que en el caso de Amazon veamos los 116, los 120 en los próximos días. Y ya luego tenemos a Google Alphabet, otra también golpeada,
es que después de lo que pasó con Elon Musk y Twitter y ese giro que le quieren dar a las redes sociales, empezando por Twitter, esa liberación del pájaro, como le bautizó él, es probable también que muchos de los accionistas le quieren dar el mismo mensaje a Zuckerberg respecto a determinadas restricciones y censuras que se están aplicando tanto por el lado de Instagram, por el lado de Facebook, y que por supuesto eso también está afectando al valor por la pérdida de seguidores. Y es probable que muchos se vuelquen a Twitter y es un cálculo que ya se está realizando y que ya se está viendo un aumento de usuarios dentro de Twitter, que ya no cotiza, es privada, pero que sí están saliendo de las otras redes sociales. Y esa es la factura también que le están pasando a la acción. En el caso de Google, cuidado, porque si pierde los 91.50, podría irse perfectamente 86-87, casi a los mismos niveles que acabé de comentar para Meta en este caso. De no perderlos, tiene todavía esperanza de visitar los 102 y por encima de 100 seguiría de momento vivita y coleando, como se dice, y lo peor ya hubiera pasado para Google Alphabet. Pues muchas gracias, Gabriel, por ese análisis de la apertura de Wall Street y bueno, de darnos tu opinión sobre